En Radio Sur de Los Ángeles estamos acá como Buen Día, martes, junto al doctor don Luis Correa Devia. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, encantado. Vamos a conversar hoy día con una invitada ¿Sí? especial que es María José Uvilla. Ella es psicóloga y trabaja especialmente con los niños con trastorno de espectro autista. Es un tema que es cada vez más vigente en el diagnóstico que se ve en los niños y obviamente hay mucho desconocimiento al respecto, hay muchos mitos también y hay muchos aspectos que hay que enfocar, no solamente con respecto al diagnóstico, al niño, al tratamiento, sino también en el enfoque holístico y familiar que debe ser enfrentado. Entonces, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación. Partamos por el principio, que aquí el, el trastorno del espectro autista, que es la actual definición, ha pasado por una serie de nombres. Y esa serie de nombres tiene que ver mucho también con el conocimiento que se ha ido teniendo al respecto. ¿Qué nombre ha tenido esto y cuál es el enfoque que se le da actualmente en base a la denominación de este trastorno? Ya, bueno, efectivamente ha habido un cambio en el diagnóstico, en el nombre del diagnóstico, por esto mismo de los avances que han habido, tenemos más estudios, tenemos más pruebas. Por ejemplo, antes era un autismo como tal y no había más. Después ya separamos autismo con Asperger, donde se supone que los chicos que tenían Asperger tenían como más habilidades que el autista como tal, que nosotros le decimos el autista del libro, que es esta persona que no comunica, que no se relaciona, que tú lo ves en un rincón con movimientos estereotipados. Ese era como el autismo de antes, ¿ya? Y ese autismo se dejaba como encerrado en cuatro paredes y no era visible. Después, a medida que esto fue como más evidente, más visto, hay más casos, ¿cierto? Ha aumentado bastante la población, empezaron a haber estos cambios de clasificación, donde hace unos años sacamos el Asperger y dejamos todo esto como trastornos del neurodesarrollo, donde tenemos el trastorno del espectro autista, ¿ya? Que es solamente uno, que es un espectro, digamos, donde tenemos chiquillos que tienen más características acentuadas de un tipo y otras de otra, y que necesitan distintos tipos de apoyo. Y ahí se van, ya no se miden niveles, digamos, nivel, no sé, leves, profundo, severo, sino que en los apoyos que tú tienes que darle a este chico o chica que tiene el diagnóstico de autismo. Hay un tema que es bien importante, que se ha discutido mucho, que son cuáles son las causas del autismo. Ya, eso es importante aclararlo, porque incluso recuerdo un parlamentario, que afortunadamente ya no es parlamentario, que atribuyó las causas del autismo al uso de vacunas. Aclaremos eso para que los padres que nos escuchen tengan muy claro y no tengan prejuicios frente a esta situación. Sí, es un muy buen punto de tocar al respecto, porque a pesar de que estamos en el 2025, aún se sigue creyendo que la vacuna es la causa del autismo. Y no es así, no es así. Lo que ha pasado sí que se podría llegar a asociar es que coinciden las etapas del desarrollo, donde el autismo empieza a ser más evidente con la vacuna. Entonces, no sé, pues la vacuna de los 18 meses, esa fue la culpable porque ahí el niño dejó de decir palabras, tuvo un retroceso, se empezó a aislar, la vacuna fue. Pero no es así, no es así. Bueno, sí, incluso en el tema de las vacunas hay todavía quienes creen que nos colocan un chip en cada vacuna para Sí, que Steve Jobs o Elon Musk o alguien nos esté monitorizando. O sea, así hay es. un tema que es un absurdo con respecto a los prejuicios de las vacunas. Y hay gente que todavía cree ese tipo de cosas Así con es. el daño que se produce a nivel social. Sí, sí. Ahora, ¿a qué edad es ya se puede hacer el diagnóstico de un niño? Porque tenemos un niño que tiene 6 meses, 8 meses, ya un año. Obviamente no hay habla todavía Así y la es. parte de su interacción social también está muy limitada. ¿A qué edad ya se puede hacer el diagnóstico y cuál es la importancia del diagnóstico y el tratamiento precoz? Ya. Si vamos a temas de edades y síntomas, por decirlo de alguna forma, o rasgos, esto va a depender del nivel que tenga, digamos, o de la intensidad de cada característica. Por ejemplo, tenemos niños de meses, que tú logras decir, sabes que hay rasgos, porque es un niño que es irritable, que llora mucho, que es de muy difícil consuelo, que no tolera texturas de la ropa, por ejemplo, la textura del pañal, y tú piensas, ya,
irritable. Después empieza a crecer un poquito más y tú notas que hay poco contacto ocular. Y ahí, ya a medida que van creciendo, tú puedes hacer un diagnóstico como más certero. Pero si tú me preguntas de qué edad podemos pesquisar rasgos, no, desde los meses. Eso, Meses. eso es bien importante. Sí, por ejemplo, yo siendo súper autorreferente, tengo mis dos hijos que son autistas. Ujú. Y el mayor, que actualmente tiene 9, no, pues, yo lo veía 8 o 9 meses, muy irritable. Me costaba mucho consolarlo. De hecho, el pediatra me decía, tenés que tener cuidado porque él se estresa mucho por el tema de su sistema cardiovascular, el estrés y todo lo que conlleva. Entonces de ahí ya empezó uno a poner ojo. Pero sí es más evidente cuando ya son más grandes y empiezan a desarrollar las habilidades sociales. Que eso ya 3 4 años, que ya es menos centrado el niño en sí mismo y busca el contacto con los demás. Y ahí tú podrías decir, sabes que sí, mira, hay más signos y cosas que tú puedas evaluar que te pueden llevar a un diagnóstico como tal ya definitivo de autismo. El trastorno ya, espectro autista, primero que nada requiere que se haga el diagnóstico. Ya antiguamente se hablaba muy poco de esto, se hablaba solamente de autismo cuando se empezó a hablar al principio, pero actualmente tú encuentras que se ha hecho el diagnóstico en forma masiva. Hay una ley justamente también que fue incluido entre las discapacidades, Entonces, ya por ley durante este gobierno, algo bueno que haya hecho este gobierno. Pero hay un tema que es importante, o sea, esta neurodivergencia que en el fondo se establece, ya que limita al niño, ya hay otro enfoque que también que hay que hablar, que es de los padres. Uno sí, ve muchas veces en distintas conversaciones con otros padres o en la misma televisión aparecen padres ya hablando de que su hijo tiene un trastorno del espectro autista y se ve cómo tienen como rasgo de sentirse culpables por esto, y volvamos al tema de las causas, no es un problema que ellos hayan hecho algo, exacto, ¿ya? Y también hay un tema de falta de orientación, mucho. ¿ya? Y de apoyo. Incluso hay grupos de apoyo de padres con trastorno espectro autista, pero es importante que los padres entiendan que ellos no son los culpables de esto, pero sí son colaboradores para sacar adelante el niño. Exacto. Eso es muy importante. Con respecto al tratamiento, como médico, yo soy alópata, en el sentido que yo soy concreto, y yo soy cirujano, soy muy específico en ese sentido, pero muy concreto. Pero hay medicamentos que ayudan, pero hay que entender una cosa, ¿ya? En que el manejo es multidisciplinario. Exacto. Entonces, quisiera que conversáramos un poquitito cómo enfocarlo, cuáles son los profesionales que son apoyo para sacar adelante, ¿ya? Y lograr que se integre a la sociedad este niño. Perfecto. Eh, bueno, es harto tema el tema de las familias en Sí, sí, porque no hay orientación, no hay espacio, no hay un centro para cuidadores de niños, adolescentes, adultos autistas. No hay, no existe. Entonces falta mucho lo que tú mencionas de orientar, de decir, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que hice en el embarazo? ¿Esto es mi culpa? claro. Es muy frecuente. Y partiendo un poco de la base desde cuidadores hacia adelante, yo siempre digo, el embarazo conlleva expectativas, es inevitable. Va a ser bueno para pintar como el primo tanto, va a ser bueno para la computación como el papá. Y resulta que te dicen, sabes que tu hijo es autista. Y es como que, y empiezas tú a vivir un duelo, que es un duelo que es muy distinto a los demás porque no termina. Claro. Va teniendo sus distintas etapas y en esta etapa, profesional número 1, apoyo psicológico. Apoyo psicológico para los cuidadores. No digo papás porque hay niños que los cuidan los abuelitos, los tíos, etcétera, por distintas razones. Entonces el cuidador debe tener un apoyo psicológico con un profesional que tenga formación y experiencia en autismo. ¿Ya? Experiencia real, clínica, directa con población autista. Porque si tú tienes un diplomado, un magíster en autismo, un doctorado en autismo, digamos, y no has trabajado con población autista por 3 4 años, no va a ser muy... Lo del papel nosotros sabemos que no es lo mismo que la realidad. Entonces eso paso número 1 con los cuidadores, que no existe hoy en día. ¿Ya? Y en cuanto a los niños, puedes tener tu neurólogo, pediatra, puedes tener un psiquiatra infantil, cualquiera de esos dos profesionales para hacer el diagnóstico como tal. Nosotros como psicólogos también podemos hacer los diagnósticos siempre y cuando, insisto, tengamos formación y experiencia clínica en autismo. ¿Ya?
Y después ya el neurólogo confirma. Podemos aplicar el A22 que se usa. El A22 no diagnostica por sí solo, sino que es un apoyo para decir qué áreas están más comprometidas y sobre cuáles tienes que trabajar. Ese es el fin del A2. Es una buena herramienta. Con un buen uso es buena. Si un profesional que, insisto, no tiene experiencia en autismo lo aplica, probablemente no va a ser muy certero el resultado, ¿ya? Y desde ahí que tú tienes tu médico, digamos, de cabecera, él es el que te va a decir, tenemos que trabajar con fonoaudiólogo, tenemos que trabajar con kinesiólogo, tenemos que trabajar con terapeuta, con psicopedagogo, educadora diferencial. Tenemos así, eso de base, digamos que empezamos así, y ya después empiezas con estas terapias alternativas, que puede ser quinoterapia, por ejemplo, que es una muy buena opción, musicoterapia, pintura, danza, etcétera. Y la nutrición también es un aspecto importante. Sí. Entonces, como decía, esa es la base, digamos. Si tenemos niños que son selectivos alimentarios, que es la mayoría, tenemos que trabajar con nuestro terapeuta ocupacional y con la nutricionista. Sí. ¿Ya? Porque tenemos que hacer que la familia vaya incorporando más alimentos y a la vez que el nutricionista vaya evaluando qué cosas hay que ir suplementando, qué cosas hay que ir ofreciendo según las necesidades del niño. Y el que no tenga este tema de selectividad alimentaria también necesita un apoyo nutricional. ¿Por qué? Porque el intestino de las personas con autismo es diferente. Es un intestino permeable. Entonces necesita una nutrición distinta. Exacto, la utilización de probióticos también ayuda Exacto. mucho, ¿ya? Y obviamente hay algunas texturas, hay algunos alimentos que los niños toleran más o menos. Exacto. Entonces hay que ir adaptando esto de tal forma que el niño tenga una alimentación integral. Así Ahora, es. hay otro aspecto que también es muy importante, que es el tema de la integración de los niños ya con trastorno espectro autista a la educación formal en los colegios. Yo tengo muchos pacientes que son profesores, ¿ya? Y ellos mismos me dicen, doctor, nos llegan niños enviados por el Ministerio de Educación a integrarlos a colegios normales, ya que no tienen formación ni preparación en esto. Y ellos mismos dicen, nosotros queremos que, perfecto, no tenemos problema en recibirlos, pero enséñennos a enseñarles. Uh-huh. Enséñenlos a enfocar ya la atención de estos niños que requieren un manejo diferente. Sí. Y también aprender a integrarlos con el resto de los niños que tienen un trastorno, que no tienen trastorno neurológico como tal. ¿Ya? Entonces eso es importante. ¿Ya? El enfoque o cómo se puede integrar en forma más adecuada estos niños, una vez que salen de todas estas primeras etapas de intenso apoyo a una integración a una sociedad normal, ya con niños que no tienen mayores otros trastornos. Perfecto. Mira, siendo súper honesto y súper realista, Chile no está preparado para integrar. No hay una real integración, no porque no se quiera, sino porque las condiciones de la educación chilena no dan. Yo trabajo en educación hace 14 años, 15 casi, educación especial siempre, y tú me preguntas si un niño autista con hipersensibilidad auditiva, sensorial, etcétera, puede estar en una sala con 45 compañeros y no se va a desbordar y no va a tener un meltdown por exceso de input, no se puede, no es factible, no es factible. Entonces, si partimos por esa base, estamos ya cojos. Las salas deberían tener menos alumnos, para empezar. ¿Qué cosas sí podemos hacer? Que yo entro en una disyuntiva ahí con los profes, sí. A pesar de que yo trabajo con ellos y los amo, los adoro, porque sé que trabajan y buscan una y otra estrategia, se han respaldado mucho con esto de decir, es que a mí no me prepararon. Sí. Es que a mí mi jefe no me paga un curso. Págatelo. Hay cursos. Hoy en día la accesibilidad a actualizarse es mucha. Puedes tomar un diplomado remoto, puedes tomar actualizaciones, puedes tomar congresos virtuales. Por ejemplo, la página DIPA tiene seminarios que duran 1 hora, 1 hora y media, 2, gratuitos, todas las semanas. Entonces, si yo como profesional me quiero capacitar en esto y sé que estoy cojo en esto, es mi responsabilidad capacitarme. Claro, es que... Si el ministerio ahora con la ley TEA obliga al empleador a hacer una capacitación mínimo anual. Claro. ¿Ya? Eso sí tiene que estar sí o sí. Pero también yo puedo, como te digo, hacer este tema de ya me conecto, me pongo los audífonos mientras preparo algo en casa,
y me conecto al seminario y sé cosas nuevas, estrategias nuevas, que es 1 hora y media, 2, que no me va a hacer una gran cátedra, pero sí me va a ir dando pinceladas de qué cosas yo puedo ir adaptando. Entonces ahí es como que yo entro en esa disyuntiva. Pucha, igual hay cositas que te puedes hacer y no es necesario que tu empleador te lo pague, pero por ley. Desde que llegó la ley TEA tiene que ser una vez al año, mínimo. Claro, eso es costeado por el empleador. Por el empleador. Claro, es que Así es. dentro de la medicina, ya los médicos siempre tenemos que estar actualizados. Así ¿Ya? Y es. nosotros nos pagamos los cursos, nosotros pagamos, Sí, ¿ya? a Porque eso voy. vamos adquiriendo más herramientas Ujú. y vamos teniendo mayor capacidad profesional. Eso es importante. Ahora, Sí. yo entiendo que el nivel socioeconómico de los profesores puede que los limite. Ujú. Ya no es lo mismo un médico que un profesor, siendo ambos Sí. grandes profesionales, pero eso no es el tema. El tema está que pueden decir el punto de vista económico. Entonces, si sale una ley TEA, debe ser también importante que el mismo ministerio, tanto de salud como el Ministerio de Educación, entreguen herramientas gratuitas a los educadores, a los profesores, a los psicólogos, y que estén permanentemente entregando herramientas para poder manejar mejor esta realidad que los niños TEA pueden ser perfectamente bien manejados, pero con un enfoque integral. Y Así es. hay y la importancia de que los padres también reciban un apoyo. Ya uno, hace poco yo veía en televisión a unos padres decir, no, nuestro hijo tiene TEA, qué sé yo, y con una cara de sufrimiento terrible. En realidad es que quizás no han podido enfocarlo o no han recibido la ayuda Sí. necesaria para eso. Una curiosidad con respecto, ¿qué opina de los Savant? Los Savant, se supone que Porque se viene asocian claro, que de viene este como espectro. del tema de que deberían ser todos autistas, digamos. Claro, Pero el Savant, claro, tiene una capacidad que es sobrehumana, digamos, para hacer sus cosas, po. claro. Eh, Pero que no va, que a lo mejor puede estar relacionado al tema de los intereses más restrictivos, sí, de decir, esto me gusta y en esto voy a hacer, pero es genial. claro. Y por Es ahí que se asocia con los Savant. aclaremos, el savant es una persona que tiene en forma, digamos, un gran desarrollo Sí, intelectual o artístico en un solo aspecto. en un aspecto. Nada más y no desarrolla los otros aspectos. Entonces se ha planteado que tienen también un trastorno espectro autista, pero que Sí. desarrollan grandes talentos en un área específica. Por ejemplo, un músico solamente puede que no sepa leer, pero toca música en forma extraordinaria, otro que puede ser un matemático y viven encerrados en su mundo. Entonces también hay un trastorno ahí también Sí. y hay muchos aspectos que hay que enfocar. Pero lo importante es eh, que los padres sean orientados, que se trate, hay que entender que hay que tratar a la familia, no solamente al niño, a la familia en forma integral Sí. y que reciban apoyo. Pero estamos muy al debe en esto. Sí, mucho, mucho. De hecho, el otro día participamos en un congreso, un seminario que se hizo por parte de la Ceremi, donde hablábamos exactamente del tema de cómo poder, como te decía, no están las condiciones de educación, a los papás no se les enseña, digamos, de qué manera poder trabajar con sus hijos autistas. Entonces, ¿cómo llegamos a un consenso de poder intervenir de manera adecuada para estos chiquillos si estamos cojos por todos lados? Entonces yo le decía que la base para trabajar con estos chiquillos, por ejemplo, educación y familia, es la comunicación. La comunicación, porque yo como papá sé perfectamente qué cosas le gustan, qué cosas lo van a lograr sacar de una crisis emocional de desregulación. Y si yo no lo converso con mi profesor, es imposible que el profesor lo sepa tan bien como lo sepa yo. Y el profesor es el que a mí me va a decir, mira, sabes que yo he visto que de esta forma aprende mejor. Esta materia le gusta más, en esta le cuesta un poquito más, entonces tú apóyalo en esto. Pero tiene que ser una comunicación súper fluida para que esto pueda trabajar. Educación. Salud, la misma cosa. Si yo no le cuento efectivamente a mi tratante cómo se comporta mi hijo, por ejemplo, que es algo que nos pasa mucho, ya, se va donde el tratante, no, que le dejo, no, que está súper bien y todo. Y tú así como que, pero ¿cómo si el niño está desregulado, está súper ansioso? Entonces no te lo comentas a tu médico y el médico obviamente no te va a dar la recomendación adecuada, te va a decir, pucha, a lo mejor llévalo al terapeuta para que ahí vean estrategia. La comunicación es la base para esto. Claro, y ahí hay una serie de herramientas en cuanto a medicamentos que se pueden utilizar. Sí, Uno de los más utilizados es la risperidona, risperidona. eh, ayudar a controlar el sueño, la melatonina ayuda también Sí, a los niños. Y hay otros medicamentos de mayor complejidad que eso lo tiene que indicar el neurólogo infantil o el psiquiatra infantil.
O sea, hay medicamentos que pueden ayudar a controlar esta desregulación que se les produce a los niños, porque tienen crisis de repente, los cuales los niños simplemente eh, no aceptan, por ejemplo, ruidos fuertes, gritos o situaciones de agresividad, todo eso no lo toleran bien, ¿ya? No, entonces hay medicamentos para ayudar a regular esta situación y que se entrega por, digamos, por vía oral, ya hay distintos tipos de tratamientos. E incluso hay tratamientos alternativos que como los neurólogos, por ejemplo, para la melena de león que estábamos conversando Sí. antes de grabar, ya que también ayuda en el desarrollo de estos niños, ya con herramientas tanto homeópatas como alópatas. ¿Ya? Así Así es. que ahora el, eh, el pronóstico de los niños. Esto es re importante que los padres dicen, bueno, tenemos un niño pequeño que le cuesta hablar o le cuesta interactuar, ¿ya? Es importante también dentro del diagnóstico algo muy básico, ya que el niño no tenga un trastorno auditivo. O sea, puede que el niño no tenga ninguna interacción porque no Porque oye. no escucha, sí. Porque no Entonces, ve bien. o porque no ve Sí. bien. Entonces, obviamente es un diagnóstico no solamente de lo que hace, como de lo que no hace. O sea, hay que hacerle un estudio, hay un estudio que se hace desde niños recién nacidos, se llama el estudio de potenciales evocados, que es para ver si hay las ondas sonoras llegan al cerebro del bebé. ¿Ya? Lo mismo, de visuales, también que haber, o que no hayan trastornos de la parte foniátrica, ya que no tenga alguna dificultad para poder hablar. Todas estas cosas hay que hacer un buen diagnóstico. ¿Ya? No solamente vas a hacer el niño porque no haga nada, haya sido sordo toda su vida. Entonces, hay videos muy bonitos que a un niño sordo Sí. le ponen el implante coclear Ujú. y escucha por primera vez la voz de su madre. Sí. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Ahora, Mm. con respecto a el desarrollo neurológico del niño, va pasando el tiempo, va adquiriendo más herramientas con todo el apoyo integrado, que son muy importantes, que los padres no pierdan la fe, ya en el sentido de que dicen, chuta, yo quisiera que esté cantando ópera, ya, pero resulta que el, la adquisición de nuevas herramientas del niño en su desarrollo es más lenta, es diferente. Pero el pronóstico está que el niño posteriormente puede integrarse en forma normal a la sociedad con ciertos grados de, diríamos, de resguardo, por así decirlo, ¿ya? Pero obviamente el niño puede posteriormente ser una persona que se integre en la sociedad. Y eso es muy importante, que los padres no pierdan la fe, la esperanza, ¿ya? La tranquilidad, que eso es muy, muy importante, porque en el fondo eh, yo veo de repente mucha, por misma falta de apoyo, misma falta de orientación, veo mucha desesperación por parte de los padres cuando tienen un niño autista. Doctor, Sí. una consulta es que se habla más porque hay más o se ha pesquisado más. Es buena pregunta, ¿Qué buena pasaba en pregunta. los tiempos de uno? Yo no veía estas cosas. No, Hoy día se ven, pero a lo mejor siempre las hubo y ahora se diagnostican. O es que ahora, oiga, hay una epidemia. ¿Qué pasó? ya. Eh, Yo creo que es una mezcla de ambos. Porque la gente dice, es que yo antes no lo veía. sí. Y Claro, tú te miras para atrás y pero dices, ya, tu abuelo. nadie veía nada. Si uno, Sí. Entonces ya el abuelito Pedro tomaba Bacte en esta taza, en este puesto, a cierta temperatura, con cierta cantidad de azúcar, digamos. Tenía ciertas rutinas súper cuadradas, estructuradas, formas de realizar las actividades que tú dices, o sea, tú tienes ahí los rasgos del autismo, pues se pesquisaban menos, ¿ya? Y eran porque, menos frecuentes también, porque ahora la frecuencia es mucho más, uno cada ah, 65, si es que no más, Claro. dicen los últimos estudios. Hay una serie de teorías o al sea, las dos respecto. cosas en el fondo. Claro, Se pesquisa Sí. más y hay Y más. ahí sí, yo creo que hay más. Ajá. claro. Hay una serie de alternativas. Este es un documento de Medline que utilizamos mucho ¿Mm? nosotros en medicina. Sí, dice la causa exacta del TEA se desconoce. Es probable que exista una ¿Mm? serie de factores que pueden llevar a que se presente el TEA y las investigaciones muestran que los genes pueden participar porque se da mayor cantidad de TEA en algunas familias. Y también ciertos medicamentos tomados durante el embarazo pueden llevar a que el niño presente un trastorno del espectro autista. Hay otras causas, pero no se han comprobado. Ahora, eh,
ahí dice, algunos padres han escuchado que las vacunas pueden causar TEA, pero los estudios de investigación no han encontrado ninguna conexión entre las vacunas y el TEA. Todos los Ujú. expertos médicos y los grupos gubernamentales indican que no hay ningún vínculo entre el TEA y las vacunas. El incremento de niños con TEA puede darse un mejor diagnóstico y mejores definiciones del TEA. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tal como dice María José, si antiguamente tú puedes ver, incluso hay distintos artistas ya que tienen, que uno puede venir, si uno analiza, por ejemplo, Andy Warhol, el pintor, ¿ya? Sí. El que pinta el tarrito de sopa Campbell, él era, si tú lo analizas, era un trastorno espectro autista, pero brutal. ¿Ya? Por otro lado, si tú analizas la historia de vida de Einstein, también era una persona que tenía este trastorno. Tú sabes que Einstein ya incluso fue reprobado en algunos ramos porque no interactuaba, ¿ya? Y vivía su vida, vivía su mundo. Los grandes científicos tienen algunos rasgos frente a eso porque se han desarrollado. Ahora, tenemos mayor cantidad de población, tenemos también una serie de otros elementos de diagnóstico que nos pueden decir esta persona tiene este espectro. O sea, el espectro, como dice tal, es un abanico amplio de Ujú. distintos rasgos, ¿ya? Que ahora recién se le ha prestado la atención necesaria. Ajá. ¿Ya? Entonces, hay una mezcla de ambas cosas, como dice María José, hay un mayor diagnóstico, mejor diagnóstico y mejor manejo. O sea, Pero se identifica mejor ahora. sí, pero Ya. antiguamente existía y Ah, ya. siempre existió. Siempre ha estado entonces. Sí. Sí. Perfecto. Ah, ¿existe algún grado de, pues, a lo mejor no, pero existe algún grado de sobreprotección de los padres al hijo diagnosticado y que lo hacen que eso mismo lo sobreprotejan y eso limite su desarrollo precisamente? No, si mi hijo no puede hacer eso, no, si mi hija no puede hacer eso, no, eso no lo va a poder hacer. Como que no, deja que lo intente, no, si no puede. No sé, Sí, sí. pregunto. Sucede mucho en los chiquillos en general que tengan alguna dificultad, por decirlo de alguna forma, desde el embarazo para adelante. Esto pasa en chiquillos prematuros, niños con síndrome de Down, por ejemplo, autismo, etcétera, Ujú. donde hay una sobreprotección de que no se caiga, no se pegue, no le exijas, no le llames la atención, no le pongas límite porque el niño es tal cosa, y la etiqueta, digamos. Claro. Pero esta etiqueta diagnóstica es para tú saber sobre qué tienes que trabajar, cómo tienes que Ujú. intervenir, pero los lineamientos deben ir igual. O sea, un niño que tiene autismo, que logra comprender e interactuar, debe tener normas en casa, digamos, Ujú. donde hay cosas que se permiten, cosas que no, hay cosas que tú negocias. Entonces ahí la sobreprotección cae en este falta de límite, donde claro, va coartando también, va coartando el tema de la integración, de la autonomía. De la autonomía de decir, no lo abra, yo le abro el pote, yo le abro la galletita, yo le pongo el zapato. Y no, pues apoyémoslo, intentemos, ya si uno no sabe, ya le pone. Pero vamos dejando que los chiquillos desarrollen sus habilidades también. Claro, Sí, esa como sensación de culpabilidad que sienten los padres Sí, frente sí, a sí, esto, sí. cae en lo sí, que tú dices, Ajá. que hay una sobreprotección y eso lo va limitando al niño. O sea, se necesita también apoyo o una orientación, ¿no es cierto?, esencial para los padres, sí, pues eso es lo que te para decía yo, pues, para o que sea, que no lo estén tratando tiene... como que no, si no puede hacer su cama, Exacto. hágala. Sí. Claro, Sí, pues ahí es donde viene lo que te digo yo, que falta este apoyo de psicólogos, digamos, que Ujú. tengan entrenamiento y experiencia en autismo. Decir, Ya, ¿sabes qué? Si el niño puede agarrar su cuchara y llevarla al lavaplato. claro. O el claro. niño puede llevar su ropa sucia y echarla en el canasto la ropa sucia. O puede Ujú. Y comer solo. Claro. les Su, encanta. Nosotros hemos visto niños que han ido desarrollando ujú. autonomía y es como que sí. Entonces le dices, Ahora ya, puedo, tome esto y claro. voy a tirar a la basura. Algo súper simple. Y el niño va y lo toma y lo echa a la basura. Es como, lo Mira, logré. mira. Y cosas súper Pero claro, pequeñas que van aportando Claro. al desarrollo. a eso voy si acaso nosotros los padres no vamos nosotros mismos limitándoles su desarrollo, pensando, y a lo mejor acuciado por ese sentimiento de culpa Sí, pretendido, a, en decir, no, sí, no, sí, no puedo ejercerle ninguna autoridad, no claro. puede Porque no ser, me no entiende, puede seguir pues. una Claro. disciplina, no puede, no, porque no puede, no, sí puede, supongo que puede. Exactamente. Así que puede ser que los papás también sean parte del problema cuando hay un problema. Claro, claro que sí. Y yo creo que para ir como cerrando, Ujú. ya, con respecto a las expectativas o pronósticos, esto es un documento ya de Medline
que dice con el tratamiento adecuado, y este es el mensaje que tiene que quedar en los padres. ¿Ya? Muchos de los síntomas del trastorno espectro autista se pueden mejorar con el tratamiento adecuado. La mayoría de personas con TEA siguen teniendo algunos síntomas durante toda su vida. Sí. Sin ¿Ya? embargo, son capaces de ir con su familia o en la comunidad. Este tema de que tengan claramente que la esperanza y la certeza que con el manejo adecuado los niños pueden integrarse a la familia y a la Ujú. sociedad en forma prácticamente normal. Que van a tener siempre algunos rasgos especiales, es así, pero, eh, pero pueden perfectamente ya llevar una vida normal posteriormente. Entregarle las herramientas, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo el caso de un colega que sus 3 hijos tienen trastorno espectro autista. Uno es ingeniero civil, sacó la carrera en 3 años, no en los 5, Mira. en 3 años. Ujú. Aprendió japonés. En estos momentos está trabajando en Japón con una empresa, con Sony, Mira. y ya se casó. Claro. ¿Ya? Sí. Los otros 2 son músicos, aprendieron música, por eso Ujú. hablaba de los amantes, ¿ya? Son músicos los cabros y han compuesto obras y están trabajando en la orquesta en Santiago siendo muy jóvenes, ¿ya? O sea, y era muy divertido porque ya cuando yo iba a la casa de ellos les encantaba conversar conmigo porque yo soy una persona que ha leído mucho y ha tenido, digamos, mucha, diríamos, actividad, ¿ya? Y harto que contar. Eso sí. Eso Exacto, sí. exacto. Entonces de repente quedan los 3 conversando conmigo y al papá lo dejan afuera. Chao, Entonces, era más entretenido. claro, pero estos 3 niños, teniendo estos rasgos, ya son personas que pueden perfectamente ya adaptarse a una sociedad con algunos rasgos, siempre se mantienen con algunos rasgos, eso hay que tenerlo claro, pero pueden llevar una vida que puede ser totalmente integrada a la sociedad y pueden llegar a ser felices, que es lo que uno quiere con sus hijos. Sí, mira, sobre eso, claro, va a depender también de si hay alguna comorbilidad de por medio, porque por Eso, ejemplo tenemos chiquillos con autismo, con, no sé, necesidades de apoyo nivel 1, pero hay una discapacidad intelectual de por medio. claro. O hay una hiperactividad, que es lo que más se da. Entonces, el tema de las expectativas de integración de los chiquillos va a depender netamente De cada de las caso. características, del grado de apoyo que necesiten, Sí. porque si bien chiquillos grado 1, grado 2 de apoyo se integran a esta sociedad, digamos, porque ellos son los que se integran, ¿no? Claro. La sociedad todavía nos falta mucho de disminuir estas barreras que hay en el aprendizaje, en la socialización, en la comunicación. Pues nosotros ocupamos prácticamente, por ejemplo, algo súper simple, ocupamos una vía de comunicación que son las palabras. Entonces, que chiquillos que no hablan, pero sí comunican. Entonces, yo no sé, en ninguna parte está establecido que en todos lados deben haber pictogramas. Para que el niño pueda con ese pictograma decirte que está cansado, que quiere agua, que quiere ir al baño, no está. Entonces, nos falta todavía eso para que los chicos se puedan integrar mucho mejor, nosotros integrarnos a ellos en realidad. Entonces, sí, hay personas que se adaptan súper bien, que tienen sus familias, sus profesiones, y se desenvuelven de manera autónoma, digamos, y otros que van a necesitar un apoyo constante eh, de algún cuidador de manera permanente. Pero de que ellos pueden salir acompañados, pueden ir a lugares donde esté un poco menos de estímulo. Ahora ha pasado mucho, no sé si han escuchado de las horas silenciosas en distintas Sí, cadenas. sí. Por ejemplo, ahora lo último que se sumó acá en Los Ángeles creo que fue Unimark, el de Y, Marconi y otro más. y el home center también. Home Center también fue también antes, Corona creo también, pero sí, la última cadena que se ha sumado acá en Los Ángeles es Unimark. Y se agradece. Sí. Entonces ahí tú puedes ir con tu pequeño de, no sé, que tiene apoyos 3 y le carga el ruido y le carga las luces, porque se sobrecarga el mismo, y va a estar más tranquilo. Y la sociedad se está adaptando también a abrir esos lugares y esos espacios que se agradecen un montón. Un montón. Sí, ¿ah? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Mira que esa música chillona que ponen, la verdad es que molesta. Ay, Pero pareciera tener el propósito de que uno se apure, compre rápido y Rapidito y se váyase. vaya. No sé para cuál es el apuro, digo, Sí, pero sí. sí. Claro, debe ser al revés, porque mientras uno más permanece en el mall o en los supermercados, más Claro, compra. más Entonces, podría ser. esas músicas no son las adecuadas tampoco. Son como de apúrese, apúrese, apúrese. Sí. Claro. Ese tipo de concepto, bueno, es raro. Pero excelente. Entonces, así hemos tenido esta pincelada informativa, no solamente
nos explica, ¿no es cierto?, lo que ocurre, sino que también nos educa al respecto. Es decir, como decía la psicóloga María José, no solamente estamos atendiendo a los niños, sino que también a nosotros enseñándonos a cambiar un poco el mundo y adaptarse mejor, para recibirlos mejor y para saber que existen, por supuesto, que están ahí y que son parte de nuestra familia, son parte de nuestra ciudad, de nuestro país, del mundo. O sea, no estamos desconociéndolos. La idea es que nos integremos también. Exactamente, exactamente. Así es. Así que ojalá que esto haya sido útil Así es. para la sociedad, para la familia, Ujú. y que lo puedan compartir también, que lo puedan escuchar. Así Muchas gracias. es. Muchas gracias por estar hoy día aquí, doctor Correa. María José. María José Uvilla, psicóloga, hablando de esto tan interesante como el espectro autista, ¿verdad? Muchas gracias. Hasta la próxima.